¿Cómo están? Los saludamos. Sean bienvenidos a una nueva edición de Puntos de Vista. En esta oportunidad, el diálogo y la conversación estarán centrados en la aprobación por parte de la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados del proyecto de ley que establece nuevas normas para la persecución del narcotráfico. Antes, eso sí, de entrar justamente en el diálogo, vamos a revisar la siguiente nota. En condiciones de pasar a segundo trámite luego de su aprobación por parte de la Sala de la Cámara, quedó el proyecto que modifica diversos cuerpos legales con el objeto de mejorar la persecución del narcotráfico y el crimen organizado, regular el destino de los bienes incautados en esos delitos y fortalecer las instituciones de rehabilitación y reinserción social. En el debate, las y los legisladores estuvieron de acuerdo en la necesidad de combatir el narcotráfico y el crimen organizado. Sin embargo, no hubo consenso respecto de si este proyecto era la vía para ello. Para algunos, la propuesta es sólida y va en la dirección correcta. Para otros, sus líneas contemplan avances valorables pero insuficientes, reclamándose mayor acción en atacar a las grandes bandas que operan en el país. Otros finalmente estimaron que la iniciativa equivoca el foco y que debiera seguirse un camino distinto. Entre los puntos destacados estuvo la norma que castiga con mayor severidad el uso de menores de edad para cometer delitos, los avances en materia de decomiso y lo relacionado con limitar el sustento de bienes y dinero de los narcotraficantes, el autorizar el cultivo de cannabis por razones medicinales, el poner barreras para la penetración en la política y el presentar como inhabilidad la dependencia de las drogas para autoridades del país. En tal sentido, el proyecto de ley crea una inhabilidad para las principales autoridades que les impide ejercer su cargo si presentan dependencia de sustancias o drogas estupefacientes o psicotrópicas ilegales, a menos que justifiquen su consumo por un tratamiento médico. También se efectúan enmiendas a la Ley Orgánica Constitucional y sobre votaciones populares y escrutinios para prohibir que sean candidatos a elección popular quienes se encuentren formalizados en una investigación por delitos relacionados con el narcotráfico, entre otros aspectos. Y revisábamos ahí la nota introductoria con los principales antecedentes de este proyecto de ley que pasamos de inmediato a desmenuzar en esta oportunidad con el diputado Osvaldo Urrutia, que nos acompaña gentilmente en esta edición de Puntos de Vista. Diputado Urrutia, gracias por estar con nosotros durante esta jornada. Gracias a ti, Guillermo. Gracias por la entrevista. Diputado, vamos de inmediato a la conversación porque este proyecto es bastante amplio y ataca directamente un punto que quizá en nuestra legislación estaba, no sé si digo un poco olvidado, pero respecto del cual habían vacíos y existían necesidades justamente para tener este enfoque preventivo contra el narcotráfico. Efectivamente, Guillermo, en Chile existe una ley desde el año 2005, existe la ley antidroga, la ley 20.000, que ha sido relativamente eficiente en la persecución de estos delitos. Lo que hace este proyecto de ley que acabamos de aprobar en la Cámara de Diputados y que se fue al Senado para segundo trámite constitucional, es tratar de perfeccionar y actualizar los delitos en base a la realidad que ha ido ocurriendo y que hemos podido constatar. En primer lugar, yo creo que es un gran avance porque no solamente aumenta las penas como tradicionalmente se hacen en este tipo de delitos, sino además tiene una visión más estratégica. Ataca los bienes económicos que las organizaciones criminales y del narcotráfico obtienen producto de estos ilícitos. Y es por eso que da facultades a los jueces para tomar medidas preventivas, medidas cautelares preventivas para quitar estos bienes y quitar y restarle la capacidad de maniobra que tienen estas organizaciones. Y tanto los bienes inmuebles o muebles, una casa, un auto, pueden ser decomisados y van a ser o van a ser vendidos o decomisados para ir quitándole la capacidad económica que en el fondo es lo que hace que estas organizaciones puedan comprar armamento, puedan importar más drogas, puedan construir todas estas cosas que vemos en la televisión, hasta un submarino por ahí salía hace unos días atrás para ingresar droga por los puertos. Por lo tanto, ahí yo creo que hay un avance fundamental. Quizá ese es el cambio más notorio que hay en este proyecto de ley. Ahora, diputado, en ya lo más específico, y quizá que no tiene tanto que ver directamente con el narcotráfico, sino que con otras acciones como el microtráfico o el tráfico de estupefacientes que vemos generalmente en las poblaciones. Hay también una cápita especial al uso de los menores de edad, que es una realidad que estamos viendo cada día más justamente en estos sectores. Sí, precisamente lo que se hace es aumentar las penas y se considera un agravante el utilizar menores de edad para cometer este tipo de delitos, ¿ya? Entregarle droga o ya sea para la venta, la distribución,
constituye un agravante para la persona que lo realiza. Por lo tanto, también hay un avance importante y también quisiera mencionar que esta seguramente va a ser la última elección, la que estamos viviendo ahora, en que los candidatos no van a tener que hacerse un examen de droga, porque tal como salió el proyecto de la Cámara de Diputados, toda persona que postule un cargo de elección popular, ya sea en el Ejecutivo, el presidente de la República, los parlamentarios, los miembros del Tribunal Constitucional, de los tribunales, van a tener que hacer una declaración jurada que no consumen droga y para lo cual va a tener que hacerlo acompañado de un test que demuestre que eso es verdad. Así que me parece que ahí también, y esto es producto de una realidad que estamos viviendo en Chile, nosotros hemos podido constatar que en algunos municipios, algunos candidatos a alcaldes, a concejales han sido financiados por la droga. Entonces también ahí hay otro avance porque se obliga a los partidos políticos, primero se les prohíbe recibir cualquier tipo de aporte que provenga de una organización que se dedica al narcotráfico. Y si lo llegaran a recibir, los obliga a hacer la denuncia. Son penas de multa y también de las responsabilidades que tienen los directivos, el presidente de ese partido. Por lo tanto, también basado en la realidad que estamos viviendo, el uso de menores, de que hay políticos que se han involucrado en el tema de la droga, incluso a jueces que hemos tenido en Chile en el último tiempo que también han estado vinculados al tema de droga, narcotráfico, ya sea principalmente como consumidores, pero que también pueden prestar protección a los narcotraficantes. Me parece que muy bien que estén incorporados en este proyecto de ley, que por ahí vemos que hay un avance estratégico, porque ya no piensa solo en aumentar las penas, sino, como ya hemos dicho, en decomisar, en requisar los bienes que han comprado, en atacar al mundo político, a los tribunales, al poder legislativo, para que también exista una revisión de los que lo integran y que sean personas de absoluta confianza, que no sean consumidores de droga y que no puedan legislar en favor de, por ejemplo, en estas materias en favor de los narcotraficantes. Yo creo Ahora, que sí, sí. ahora, diputado, si bien es cierto, todos estos temas, digamos, desde el punto de vista del resultado final del proyecto fueron aprobados y así es como el proyecto se despacha al Senado, en el trámite parlamentario, en el mismo debate en la sala, hubo voces bastante discrepantes respecto de algunos puntos del proyecto. O sea, de hecho, ninguna de las votaciones fue unánime. Entonces, ¿cómo se explica que un proyecto que persigue este tipo de fines no sea aprobado finalmente por todos los parlamentarios y que haya críticas respecto a, no sé, diferentes aspectos, incluso, por ejemplo, la penalización? Algunos hablan de una persecución excesiva a los consumidores de marihuana, que no debiera haberse dado en un proyecto de estas características. O sea, el proyecto no salió de la Cámara de manera unánime. ¿Cómo se explica eso? El proyecto es de quórum simple, por lo tanto la mitad más uno es la que lo aprueba. Pero yo creo que el principal problema se ha producido en el tema de la marihuana como uso medicinal, o algunos para uno recreativo. Pero en esto quiero recordar que se aprobó, entre paréntesis, nosotros éramos partidarios de rechazar el uso medicinal de la marihuana cuando una persona era sorprendida o tenía cultivos de marihuana, tenía que demostrar a través de un certificado médico que los tenía por razones médicas, por prescripción médica. En esto no hubo acuerdo y hay personas que sustentan que hay un uso medicinal que es recomendable, pero el Colegio Médico ha sido insistente en afirmar que eso no está aprobado. La marihuana es una planta que tiene más de 500 y tantos productos, entre los cuales casi un 30% son de origen, o sea, son productos cannabinoides que se llaman, que son productos que contienen el elemento químico que es el que produce la adicción y la dependencia a las personas. Y eso, mientras no se compruebe médicamente, científicamente, que eso no es así, o que alguna parte de esa planta podría tener un beneficio para el enfermo, a mí me parece que habría que rechazarlo. No obstante, se aprobó en la Cámara. Fue aprobado, yo lo lamenté, pero así es. Y yo diría que ahí estuvo
el tema más importante o donde tuvo la discusión más discrepante, si podemos llamarlo de esa manera. Ahora, finalmente, diputado, ya para ir cerrando, ¿cuándo podríamos tener ley? ¿Cuándo quizá podría promulgarse una normativa de estas características? Obviamente falta el trámite del Senado y todo aquello, pero ¿la meta que existe es tener una ley de estas características de aquí a fin de año o podría prolongarse más la tramitación? Sí, Guillermo, mira, esta ley es un complemento, un mejoramiento de la ley ya existente, que es la ley 20.000 sobre control de estupefacientes, en que define todos los delitos que se cometen y las penas asociadas a esos delitos. Esta ley lo que hace es perfeccionarla, mejorarla, recoger la realidad que ocurrió en estos 15 años y ver cómo lo podemos perfeccionar con los temas que hemos tratado. Por ejemplo, aquellos que utilizan menores, que me parecía un tema que era fundamental porque que tuvieran un agravante cuando lo hicieran, el tema de incorporar a las personas de elección popular, en fin, hay una serie de cosas, el del decomiso de los bienes, o como medida cautelar, requisar prematuramente todos los bienes de las empresas antes de la condena, son todos elementos importantes para agilizar el procesamiento y para no permitir que se sigan fortaleciendo las organizaciones criminales organizadas en narcotráfico. Ahora esto pasa al Senado, el Senado tendrá su trámite, yo espero que el Ejecutivo le ponga urgencia para que se discuta lo más rápido posible y ojalá podamos tener ley durante el presente año. Diputado Osvaldo Urrutia, le agradecemos el haber conversado hoy con nosotros aquí en Puntos de Vista. Este tema tan importante y es un tema, ¿por qué no decirlo?, tan ciudadano y que sobre todo en las poblaciones se ha convertido en un verdadero flagelo, que es justamente el tema del narcotráfico, un tema que obviamente hay que analizar, discutir y combatir desde las distintas esferas en nuestro país. Muchas gracias por habernos acompañado, diputado Urrutia. Gracias, Guillermo, que esté muy bien. La conversación, el diálogo aquí en Puntos de Vista, nosotros continuamos analizando este tema. Y seguimos en esta edición de Puntos de Vista analizando el despacho, la aprobación por parte de la Sala de la Cámara de este importante proyecto y para ello establecemos ahora el diálogo con la diputada Marisela Santibáñez que nos acompaña. Diputada, muchas gracias por estar junto a nosotros aquí en Puntos de Vista. Muchas gracias por la invitación. Guillermo, lo abrazo a la distancia y por supuesto celebrar que este tipo de plataformas nos han permitido estar en contacto directo con las y los chilenos, con la ciudadanía que quiere saber lo que pasa efectivamente en la Cámara de Diputados y junto con saludarlo a usted, Guillermo, quiero saludar a todos los que componen el equipo comunicacional de la Cámara, a todos y todas, porque son mujeres y hombres que han tenido que hacer también el esfuerzo de acomodarse un poco a esta pandemia. Así que sin duda voy a estar siempre a disposición en la medida de los tiempos. Muchas gracias, diputada, por el tiempo y por la conversación, que ahora comenzamos justamente con este proyecto de ley, este tema que es tan relevante, que es el combate al narcotráfico, pero que durante la tramitación, durante la discusión en la sala, generó visiones contrapuestas, porque si bien es cierto hay un consenso de que el narcotráfico hay que atacarlo, hay que combatirlo, quizás los mecanismos no generan esa unanimidad. Exactamente, yo concuerdo con usted, y no es que solo concuerde, sino que fue evidente en la Cámara de Diputados, más allá de que el proyecto sí se aprobó y pasó al Senado, hubo varias opiniones encontradas. Yo siento que acá se mezclaron muchos temas en un solo proyecto. El tema, por ejemplo, de hacerle test a los diputados, parlamentarios, a los ministros y a todos aquellos que tengan cargo fiscal o cargo al servicio público, sin duda que es un tema que nosotros no nos vamos a negar y no podemos hacerlo. Pero ¿será ese el punto importante que hay que levantar para combatir el narcotráfico? Yo creo que no. Yo creo que no pasa por ahí, porque ahí también empezamos la discusión sobre las libertades individuales. Usted sabe perfectamente que el porte o consumo personal no tiene una sanción mayor. Por lo tanto, ese tema a mí me parece un poco populista de aquellos que quieren siempre poner la cara de los diputados que votan a favor o en contra de ciertos proyectos y que siempre quieren sacar beneficio de aquello. Pero no voy a entrar más allá porque me parece que el fondo del proyecto es lo que nos importa. Y las normas aprobadas mantienen el principio dogmático de persecución penal. Eso a mí me preocupa, sin distinguir entre el tráfico, microtráfico, consumo o uso terapéutico. Y lo que es grave para lograr un avance en el mejoramiento de la normativa vigente. Yo siento que no hemos escuchado a todas las agrupaciones que han trabajado por tiempo. Hay una carta incluso que nos llegó a muchos legisladores respecto de DAYA, de Utopía y de Chile 21, creo que es Chile...
alguna entidad importante que mencionaban que votáramos en contra de este proyecto por las razones que acabo de exponer. Hay modelos internacionales que nos demuestran que la legalización o que la descriminalización del tema de las drogas puede ser un pequeño avance en la lucha contra el narcotráfico. Lo que sí voy a rescatar de este proyecto, que también hubo un punto que votamos en contra, que fueran los carabineros quienes, o las policías de carabineros quienes hicieran, retuvieran las cosas que tienen los narcotraficantes, perdón. Pero efectivamente no pueden ser los carabineros, tiene que ser otra entidad. Ya hemos tenido demasiado desprestigio de ciertas entidades en el tema de la transparencia, y yo creo que este proyecto puede avanzar, pero es bien poco lo que pega fuerte en el combate real al narcotráfico. Sí, hay ahí una disyuntiva también, diputada, respecto a si privilegiar la prevención o privilegiar la sanción. ¿Qué es lo que se pone primero? Y en ese sentido parece que en la discusión de este proyecto de ley eso tampoco quedó muy claro o tampoco generó el acuerdo suficiente, más allá de que el proyecto finalmente se aprueba. Exactamente, y si usted ve las cifras, el año 2019 fueron casi 20.000 personas detenidas por el tema de consumo, qué sé yo, y finalmente la gente, cuando uno camina por las calles, porque ese es el tema también, el pulso ciudadano, ese feedback que uno obtiene caminando por las calles, uno habla con la ciudadanía, y la ciudadanía habla de por qué no apuntar directamente al patrimonio de los narcotraficantes, que es ahí donde le duele. No es el microtraficante, no es el consumidor de marihuana, y es ahí donde yo siento que los parlamentarios, en este caso diputados y diputadas, no tienen esa calle de la cual yo hablo, de la cual hablo más coloquialmente, ¿no? Porque la cantidad de gente que sí consume o que consume por temas terapéuticos, no están siendo tomadas en cuenta y están siendo criminalizadas. Usted lo puede ver en las marchas de Cultiva tus Derechos, y esto tampoco tiene relación con el divertimento, sino que tiene relación directa con el tema de el mejorarse o las cantidad de cosas positivas que tiene la cannabis en respecto a terapias de terminales, enfermos terminales, el tema que tiene también con la recuperación de la gente, recuperación entre comillas, estoy hablando de cómo recuperan el apetito aquellos enfermos terminales y pueden lograr un peso que no que no juegue en contra de ya la enfermedad que tienen de base, ¿no? Todas esas cosas, la ley 20.000 de drogas, que busca perseguir el tráfico de sustancias psicotrópicas en nuestro país, ha sido sistemáticamente para nosotros mal aplicada, criminalizando a la población. Y eso nosotros no vamos a estar de acuerdo, y por eso nosotros votamos en contra de la idea de legislar este proyecto, pero sin duda que se aprobó. A su juicio, diputada, el tratamiento que se hizo a este proyecto de ley se asemejaba más a lo que tiene relación con el combate al microtráfico que con el nombre mismo del proyecto, que es el narcotráfico y las organizaciones delictuales. O sea, ¿se quedó corto en ese sentido el proyecto? Sí, sí. Y ahí viene la pregunta o la inquietud de qué es lo que queremos combatir directamente. Porque sería cambiarle el título, porque es muy fácil. ¿Se acuerda usted lo que pasó? Y perdone que cambie un poco, no es que cambie el tema, sino que es para ponerlo de ejemplo. Cuando hablamos de la ley Mordaza, usted sabe perfectamente que la ley Mordaza, que se aprueba y que tiene una gran controversia en redes sociales, no era la ley Mordaza del presidente Sebastián Piñera, sino que es todo lo que nosotros cambiamos y que llega a ser esto. Y ejemplos como que la gente pudiera cambiar de fondos en cualquier momento, y se tergiversa finalmente el contenido de una ley. Y en este caso yo creo que pasa lo mismo. Le ponemos un titular enorme que tiene que ver con el narcotráfico, cuando lo que estamos apuntando y a lo que va esta aprobación de proyecto es al microtraficante, al consumidor común y a todos aquellos que hoy día se ven criminalizados. Vuelvo a decir, no escuchar la voz de quienes llevan mucho tiempo, como Fundación Daya, a través de Ana María Gasmuri, o Claudio... se me olvidó el apellido, Claudio, de Utopía. Efectivamente son personas que llevan muchos años en este trabajo, no solo no tiene que ver con favores personales ni en beneficio personal, sino que tiene que ver con la criminalización que existe hoy con un consumidor de cannabis. Y eso no apunta en nada a los altos, a los narcotraficantes, a los grandes de este país, que usted los puede ver como desde dentro de la cárcel están sin duda manejando todo lo que pasa afuera y muchas cosas más. Entonces yo creo que voy a volver a decir la palabra, y con mucha responsabilidad, populista, ¿no? Meterle más indicaciones o más cosas al proyecto que parece ser mucho mejorado, y yo siento que no.
¿qué le importa a la ciudadanía lo que los diputados hacen? Y el señor Coloma que decía al azar escoger a uno u otro. Y hubo muchos relatos en la Cámara de Diputados respecto del consumo de alcohol o el consumo de pastillas, medicamentos. Todo eso sí es una realidad a nivel transversal en nuestra sociedad. Pero ese no es el combate real al narcotráfico. Finalmente, diputada, ya para ir cerrando, falta quizá también un poco la otra pata, que es la prevención. ¿O eso debiese verse en otro, digamos, en otras esferas, quizás en otro tipo de proyecto de ley? Porque da la impresión quizá de que la mirada integral como que se queda un poco coja. Yo estoy totalmente de acuerdo con usted nuevamente, porque sin duda que el tema de la prevención, un tema donde ahí metemos todo el tema de la salud también, el tema preventivo es el que nos puede llevar a hacer políticas públicas importantes para Chile, ¿no? Nosotros estamos preocupados de otro foco. Estamos preocupados de ponerle un título a aquel que consume o de sacarle la máscara, digamos, a estos diputados que posiblemente consuman drogas, y se vuelven toda una cantidad de cosas que no vienen en nada a beneficiar la realidad que tenemos en las poblaciones, en las distintas comunas que nosotros representamos. Recuerde que hay diputados como yo que estamos en 14 comunas, entre ellas San Bernardo, que están azotadas por el tema del tráfico, pero no es el proyecto que va a dejar tranquila a la ciudadanía. Hoy día las armas que utilizan las distintas asociaciones, agrupaciones criminales de traficantes, tampoco es un tema que estamos apuntando bien. Entonces, creo que nos falta, estamos al debe, se avanza en algo, sin duda, se avanza en algo. Vamos nosotros siempre a estar a favor de las cosas que vengan en beneficio de la ciudadanía, no solo en beneficio, sino que también protejan al ciudadano. Pero en este caso creemos que quedamos cortos, que no era un buen proyecto, pero muy populista como para que no se aprobara. Perfecto, diputada Marisela Santibáñez, le agradecemos el haber conversado hoy con nosotros aquí en Puntos de Vista en este tema tan importante y que es tan sensible para la población como es el combate al narcotráfico. Muchas gracias a ustedes por la invitación y sin duda decir que fortalecer a las instituciones de rehabilitación y la reinserción social va a ser siempre nuestra bandera de lucha. Muchas gracias, diputada. La conversación, el diálogo en esta oportunidad con la diputada Marisela Santibáñez aquí en Puntos de Vista. Nosotros nos reencontramos en una próxima oportunidad.